esta mirada, ya que hablamos de alimentación, representante Juan Sebastián, unamos el tema con la discusión del presupuesto. Eso tiene que ver mucho con la inversión social y la inversión en las regiones. ¿Usted tiene allí preocupaciones precisamente por la falta de claridad de la inversión en las regiones de este presupuesto 2026 que ustedes están analizando allí en la Cámara de Representantes? Sí, a mí me aterró que ningún, que ningún representante de Caldas afectos al gobierno dijera absolutamente nada, ¿cierto? Porque es que, mire, el presupuesto tuvo, digamos, varios momentos de varias discusiones. Por ejemplo, el presupuesto que se aprobó más o menos es de 50.000, es más o menos de 550 billones, ¿cierto? Como para que la gente, 547 billones, digamos, para que la gente se haga una idea más o menos clara. Pero en los 547 billones hay 16 billones que vienen vía ley de financiamiento, o sea, otra reforma tributaria. O sea, el gobierno está poniendo como parte del presupuesto un recurso que dependería de la aprobación del Congreso, lo cual a mí no me parece sensato, porque entonces si el Congreso no aprueba esa ley de financiamiento, entonces ¿con qué se van a financiar un montón de cosas? Entonces lo que yo sí creo es que el gobierno sigue diciendo mentiras en torno a los recursos que tiene, porque además pretendían que esa ley de financiamiento fuera de 26 billones. En las comisiones económicas le bajaron 10 billones, pero entonces, ojo lo que pasó. Cuando bajaron 10 billones de lo que supuestamente van a conseguir vía reforma tributaria, le bajaron a la inversión en algunos temas. Y ahí es donde, digamos, surge mi mayor inquietud, porque el departamento de Caldas pierde 47.000 millones de pesos, lo cual me parece a mí muy grave porque cuando usted mira a dónde iban esos 547.000, ¿a dónde iban esos 47.000 millones de pesos? Pues iban sobre todo al sector social, que fue, digamos, lo que yo planteé en el Congreso de la República. O sea, eh, allí vamos a dejar de tener recursos para inclusión social, para el programa Familias en Acción, Ingreso Solidario, que son supuestamente banderas del gobierno y que hay gente pues que replica que el gobierno Petro, mejor dicho, es la panacea para Caldas, cosa que en la que yo discrepo. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Yo además vengo haciendo un análisis con el diputado Luis Alberto Giraldo de qué proyectos ha presentado el gobierno departamental ante el gobierno nacional, entendiendo además que el gobernador Henry Gutiérrez, a quien respeto mucho en lo personal, pues tuvo durante 21 meses un ministro, ¿cierto? Y cuando miramos esas cifras, vemos que es que el gobierno Petro ha sido de muchos anuncios con Caldas, pero aún no se han materializado. La gestión del gobierno departamental es bien regular en términos de lo que ha podido gestionar frente al gobierno nacional. Realmente la única entidad que se destaca es la Dirección Territorial de Salud. De resto, absolutamente nada. Cosas y claro que son importantes, pero ahora la Secretaría de Agricultura, pues unos temitas pequeños, unos proyectos que se hacen en cultura, como para traer unos recursos para festivales, para eventos culturales, pero realmente lo que se ha logrado bajar del gobierno nacional al gobierno departamental en temas tan sentidos como las vías ha sido mínimo, entonces ahí Sí. hay preocupaciones. Y surgen más preocupaciones cuando se pierden 47.000 millones de pesos. Nadie dijo nada. Pero además, cuando el gobierno dice voy a hacer ese recorte, no lo hace en temas, por ejemplo, como bajar el costo del Estado. El Estado colombiano cada vez es más caro. El gobierno no dice, venga, voy a castigar un poquito lo que estoy aportando a la deuda, sino que inmediatamente le pega a unos sectores. Y uno se pregunta, ¿por qué le pega a esos sectores? ¿Son castigos políticos? ¿Son mensajes que va dando el gobierno o realmente había que hacerlo? Si yo les voy a poner casos muy sencillos. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo acaba de decir a sacar más de 800 alertas tempranas en torno a las próximas elecciones. Pero a la Defensoría del Pueblo le quitamos 150.000 millones de pesos. Entonces uno dice, ¿por qué le quitan plata a la Defensoría del Pueblo? En los pasillos del Congreso se comentaba, no, es que el presidente no está contento con la defensora, que porque la defensora le tira muy duro. Venga, pues si eso es cierto, eso no debería de ser así. Yo escuché algunas frases desobligantes por ahí ayer en la, en el, en el, en el Congreso sobre cómo el gobierno se refiere a la defensora del pueblo, que creo que es una gran labor, pero bueno, la rama judicial se reduce en un 695.000 millones de
pesos. O sea, ¿no será que Colombia antes necesita una rama judicial más eficiente para que haya más justicia? Entonces, ¿por qué le quitamos plata a la rama judicial? Pero además, buena parte de la rama judicial, digamos, tiene su sustento en la tarea de la Fiscalía. Y en la Fiscalía General de la Nación le recortamos 185.000 millones de pesos. Entonces, uno sí se preocupa, pues porque entonces, ¿cómo vamos a tener paz si no hay justicia? Entonces, recortamos en lo social, pero también recortamos en la aplicación de la justicia y en el Ministerio Público. Entonces no me parece coherente con un Sí. discurso de paz total, con un discurso de equidad y de igualdad en los recortes que se han hecho por parte del gobierno nacional. Falta que llegue el Senado de la República, pero yo creo que el Senado de la República en buena parte va a coger el texto de la Cámara de Representantes y allí no va a pasar mayor cosa, pero además algo que me pareció nefasto. Y es que entonces los congresistas que hicieron una gran tarea, ni más faltaba, ponentes, pues nos dicen a los congresistas que es que nosotros no le podemos hacer modificaciones al presupuesto. Obvio, eso lo sabe un niño. Nosotros no podemos adicionar recursos al presupuesto. O sea, yo no puedo decir que me voy a inventar 1 billón más y lo voy a repartir, pues porque eso no sería sensato. Pero lo que sí podemos proponer los congresistas es que haya traslados entre los recursos, como lo hacen los concejales y los diputados, y no nos aceptaron una sola modificación, una sola. O sea, como quien dice, vea, a la Cámara de Representantes es una notaría del gobierno, entonces lo que no se haya acordado en las económicas, me hacen el favor y lo pasan así y ya, y no pasa nada. Entonces uno dice, ¿cuál es la función que podemos tener los representantes a la Cámara, que somos de regiones, que queremos luchar el presupuesto de las regiones? Y miren lo que pasó ayer. En eso unimos esfuerzos el representante Octavio Cardona y yo. No podía ser que querían que aprobáramos el presupuesto sin conocer cómo estaba el desagregado regional. Inclusive ahí fue que yo me di cuenta, aunque las horas de estudio fueron muy pocas, pudimos darnos cuenta que para Caldas habían 47.000 millones menos. Entonces sí me parece que el gobierno se equivoca en que siente que la Cámara de Representantes es de ellos y que allá ellos hacen lo que les da la gana y que todo se va operado en la Cámara como ellos quieran. Y la verdad me parece que flaco servicio le prestamos al país cuando no se permite que haya debate. Creo que ayer el debate fue interesante. Hubo garantías, varios congresistas intervinimos varias veces, pero finalmente el gobierno no escuchó una sola propuesta del Congreso y de la Cámara de Representantes para hacer ninguna modificación. Pues allí está entonces esa mirada. Tendremos que hablar más sobre esos 47.000 millones que no le llegaron a Caldas, pues pensando que si hay una afinidad del gobernador actual con el gobierno nacional, ¿no? Juan Oh, Sebastián, claro, claro, Richard, pero ¿qué pasó además, allí? yo, ojalá algún día, superado esto, Sí, hagamos ahora que empiezan los debates de los sí. presupuestos territoriales y que invitemos diputados, y yo también me la apunto a retar al secretario de Planeación Departamental a ver cuántos proyectos ha presentado ante el gobierno nacional y en qué estado se encuentran cada uno de esos proyectos. ¿Para qué le ha servido al gobierno de Henry ser cercano al gobierno de Petro? ¿Para qué le sirvió tener un ministro? Sí, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántos proyectos? Si quieren, revisamos el Ministerio TIC. ¿Cuántos proyectos del Ministerio TIC le sirvió. se viabilizaron en casi 2 años de estar el señor Liscano en el gobierno de Petro? Porque no solo fue ministro, sino que también fue director del DAPRE. Es que cuando dice que, que no es petrista, venga, le compraba las sábanas, los edredones, le compraba los televisores, le hizo campaña. Si eso no es ser petrista, yo en serio no sé qué es ser Ok, petrista. pues allí está. Representante, muchas gracias, hombre. Hasta pronto. Muy amable. A ustedes muchas gracias. Juan Sebastián Gómez y González, representante de la Cámara por el departamento de Caldas. Saludamos al representante Octavio Cardona León. Buenos días, representante. Richard, muy buenos días, me da mucho gusto. Usted anda en carretera. ¿Para dónde va, representante? Estoy llegando de Bogotá hasta ahora, tuve que salir de Bogotá a las 5 de la mañana porque tengo compromisos que atender aquí en Manizales, entonces vengo llegando. Ah, ya, no salió el avión temprano hoy. Sí, a las 5 de la mañana ¿Salió? salí de Bogotá ¿Salió? Ah, y 5 de la llegué a mañana. Pereira a las 6. pero llegó Por a Pereira, Pereira. por Pereira, Bueno, por Pereira. sí, Ya, sí. pues entendía yo lo de la Así es. carretera. Listo, representante, queda uno allí como muy preocupado con el tema de las regiones y su participación en esa distribución de los recursos en el presupuesto 2026. Yo diría que si están preocupados, esperen un poquito a que se preocupen más, porque ayer se aprobó el presupuesto en 546 billones, pero ahí está incluida la ley de financiamiento y esa ley no se ha votado. Sí. Luego se aprobó dando por un hecho que la otra se va a aprobar y le digo desde ya que no le veo ningún ambiente a la ley de financiamiento. Si eso ocurre,
hay que ajustar nuevamente el presupuesto bajándole más a las regiones. Pero, venga, ¿y si sale por decreto? No, ¿Esa ley de no, ya no financiamiento? sale por decreto Tampoco. que ya fue aprobado. Es que son dos cosas distintas. Ya entendí ahí, sí. Una cosa era que el presupuesto se aprobara por decreto, que el gobierno tenía un problema, era que no se podía por decreto dar facultades especiales, y ahora lo que pasa es que se le aprobaron 546 billones de presupuesto, pero no se le ha aprobado la ley que permite adicionar los recursos que llegarían por ley de financiamiento. Ese va a ser el eh, el gran dique, la gran diferencia que tendrá el gobierno con el Congreso, porque yo no veo hoy al Congreso aprobando la ley de financiamiento. Y son 16 billones menos. ¿Y por qué a las regiones sería el recorte? Porque si usted revisa el presupuesto aprobado, lo que hizo el gobierno fue centralizar el manejo del recurso. A Caldas le asignan algo así como 1.055.000.000.000, como decía Juan Sebastián, rebajándole 47.000.000.000. Pero dentro de la asignación que le toca a Caldas hay una cantidad de partidas que no son para ejecución. Pongo un ejemplo, la plata de la Procuraduría General de la Nación no se ejecuta, eso va al gasto de funcionamiento. La plata de la Defensoría del Pueblo, la plata de la Fiscalía, una cantidad de obras. Pongo un ejemplo, se asignan unos recursos para una vía que es una vía en La Guajira que baja hasta Palmira. Se meten por decir algo 600.000.000.000, pero se meten 20 vías, entre ellas un corredor que tiene que ver con Caldas Pereira. Pero en el fondo a Caldas no le tocan los 600.000.000.000, otra cosa es que esté incluido. Y me llamó la atención poderosamente que en el presupuesto no había nada para el aeropuerto del Café, para Aerocafé. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a Caldas le asignan 1.055.000.000.000, pero que de ejecución en el fondo solo hay 2 o 3 vías y algo en educación. El resto es para acciones de funcionamiento, básicamente el funcionamiento de la oficina del trabajo, el funcionamiento de la superintendencia de no sé qué. Y hay una poquita plata para la Universidad de Caldas, 6.000.000.000. De resto a Caldas no le va ni 5 de bien en el presupuesto. Representante Octavio, ¿cómo está el ambiente entre la bancada de Caldas para hacer respetar los dineros para el departamento? Yo diría que en eso hay unión, en eso nadie se va a indisponer con un congresista si de lo que se trata es de defender la región. Quien no tiene ambiente para defender las regiones hoy es el gobierno nacional, que insisto, tal como fue desagregado o regionalizado el presupuesto, lo que uno termina entendiendo es que la asignación de recursos a las regiones viene por aplicación desde Bogotá. Es decir, a Caldas le damos una plata para una vía, pero desde Bogotá se ordena quién hace la vía, cómo se hace la vía y cuándo se hace la vía. El gobierno quiere concentrar el manejo del recurso, no descentralizarlo en los gobiernos territoriales. ¿Cómo están las bancadas para eso? Creo que en eso hay unión, porque la plata del departamento no puede tener colores políticos ni ideologías. Esa plata se tiene que defender. Desafortunadamente, el gobierno no quiere ceder en defensa de las regiones. Hemos venido hablando de una ley de competencias que no es más que una descentralización del recurso, pero si en algún presupuesto se ha visto una centralización absoluta, fue en el que presentó el gobierno, con cero interés o voluntad o disposición de hacerle cambios o modificaciones. Entonces el Congreso terminó en un problema muy jodido. Si no aprobaba, se iba por decreto, y eso era peor. Y si aprobaba siendo consciente que a las regiones no le estaba yendo bien. Paupés, por decir algo, tiene una reducción del 37% de la asignación presupuestal. En este presupuesto, y lo digo con toda tranquilidad, a nadie le fue bien. Pero lo más preocupante, y apunten la fecha y la hora en que lo digo, es cuando llegue la ley de competencias. Y el Congreso no apruebe 16 billones de nuevos impuestos o de reforma tributaria, porque en ese momento al gobierno solo le queda una opción, y es hacer un recorte presupuestal en las asignaciones, y con toda seguridad que las más damnificadas van a volver a ser las regiones. Estaba pensando con esto de la ley de competencias que pues, lo que se busca es mejorar esa distribución de recursos y que haya mayor autonomía en las regiones, pero de acuerdo con el diseño del presupuesto uno podría pensar que por el contrario se está reafirmando ese centralismo que usted mencionó hace unos minutos.
Richard, no se le olvide que yo soy de una vereda y en las veredas decimos que puñalada en barriga ajena no duele. Pues no se le olvide que la ley de competencias es una hechura de este gobierno, pero para que empiece a operar en próximos gobiernos. Es decir, el gobierno tiene toda la voluntad, todo el interés y todo el propósito de que haya descentralización, pero después de que ellos se vayan. Así que la ley de competencias no es todavía operativa, no ha empezado a funcionar, no aplica todavía, pero el gobierno debió haber dado por lo menos una muestra de su voluntad en la confección del presupuesto, pero lo que demostró fue todo lo contrario, que le encantaría que los gobernadores y los alcaldes tuvieran el manejo de los recursos y nuevas obligaciones, pero después de que ellos se vayan. Por eso este presupuesto quedó tan centralizado. Los 5 representantes de Caldas tienen esta misma mirada para el tema de los recursos de la región. No solo los 5 de Caldas. Ayer no vi un solo congresista que dijera gracias gobierno por aumentar la participación de mi región. No vi un solo congresista que dijera cómo le fue bien a mi departamento. No vi un solo congresista que dijera estamos cómodos y tranquilos porque se nos asignaron recursos para esto. Todo lo contrario. Vi a todos los congresistas que intervinieron ayer quejándose de que no estaba incluida esta obra, de que no estaba incluido este proyecto, de que no estaba incluida esta solución. En el fondo, nadie quedó cómodo, pero repito, era acompañar lo que había o dejar que el gobierno hiciera lo que quisiera por vía de decreto. Y eso hubiera sido fatal para el país. Es decir, se votó más para bloquear el presupuesto por decreto. La verdad es que sí, se votó más para que el gobierno no quedara con una patente de corso que le permitiera hacer lo que quisiera, que por convicción de que el presupuesto estaba bien confeccionado. Y entre otras cosas porque hubo un problema, es que el plazo para aprobar el presupuesto es hasta el lunes. O sea, en resumen, o se aprobaba ayer, o se aprobaba hoy, o se aprobaba mañana, pero no había más plazo. Y estamos hablando entonces de aprobar unas partidas de 546 billones de pesos, es decir, el presupuesto más alto en la historia de la nación, pero con un plazo absolutamente corto, exiguo, que no daba ningún margen de maniobra. Pues bien, sí, como que no se repitiera lo que pasó el año pasado, ¿no? Más o menos eso fue lo que quiso evitar el Congreso. O sea, ahí sí es, digamos, doloroso, ¿no? Tener que tomar una decisión que va en contra de lo que... Buscando el mal menor. Sí, más o menos así quedó. Pues, representante Octavio, muchas gracias. Hasta pronto, muy amable. Richard, me da mucho gusto saludarlos. Igualmente, que tengan buen día. Octavio Cardona León, representante de la Cámara por el Partido Liberal, pues aquí también en el matutino de UM-FM. Juan Sebastián está por allí todavía, representante. Se me quedó una pregunta aparte de fuera del presupuesto. Sí. Por acá estoy todavía en el carro en Bogotá, entonces me quedé escuchando la... No, que estaba pensando, ¿es verdad que Alejandro Gaviria va con usted en la lista al Senado? ¿De nuevo el liberalismo? Pues justo en este momento, Richard, voy a una reunión del Partido Nuevo Liberalismo de precandidatos al Senado de la República para analizar cómo está el panorama. Él ha estado sondeando y mirando como las opciones que tiene y bueno, esperemos muy pronto plantear cuál va a ser como la propuesta a Cámara y a Senado del Partido Nuevo Liberalismo. Bueno, yo espero en esta pregunta una respuesta políticamente correcta, no sé si se pueda, pero el tema es, ¿se le pone más difícil a usted? ¿Eso es bueno o malo para usted que estén allí en el Senado con Alejandro Gaviria? Pues yo creo que eso es bueno y malo, o sea, pues la competencia siempre es difícil, pero esa es la democracia y ese es el sistema electoral que tenemos. Lo que busca seguramente la coalición con una persona como Alejandro, pues es darle, digamos, una cabeza de lista a un nombre que, digamos, suene nacionalmente para que lleve votación al nivel nacional. O sea, si la persona que encabeza una lista y eso es, digamos, un outsider a los partidos, y es una persona que lleva más de 150.000 votos o más de 130.000 votos realmente, que sería más o menos la cifra repartidora, pues es bueno para todos. Pero si es alguien que se va a elegir con los votos de todos los partidos, pues no es tan bueno para los otros. Esto también ocurre en otros partidos, por ejemplo, en el Partido Verde. El Partido Verde que tiene tiene varias tendencias, por ejemplo, allá hay una pelea, pero como con cachetada de guantes blancos, porque pues todos esperan que la votación de J.P. Hernández, todos dicen que no lo quieren, pero todos quieren los votos de J.P. Hernández para que encabece la lista y arrastre a los otros. Ese es el sistema electoral que tenemos y eso es lo que vamos a ver en las próximas elecciones. Pero ¿sigue firme usted con su aspiración al Senado? No, yo estoy explorando el camino y creo que se está dando todo para aspirar al Senado de la República. Además porque hay unas candidaturas por Caldas que hoy todavía no me creo
y venga, Caldas tiene que tener una representación en el Senado de la República, o sea, ojalá seamos varios, pero hoy todavía no veo ese panorama claro de algunos candidatos como Luis Carlos Velázquez, pues que ustedes han visto, cada que, digamos, sale alguna noticia de él en redes sociales, pues lo que ocurre. Carlos Mario Marín había dicho que él no iba a participar en política porque la política era algo muy oscuro, pero ya está en campaña. Pues el caso de mi compañero de Cámara, Wilder Escobar, que aún no tienen ni siquiera partido. eh, y el caso del candidato Camilo Gaviria, pues que está esperando qué espacio en la lista le dan. Uno se pregunta, si el candidato Camilo Gaviria dijera el Uribe, allá que es el amo y señor de ese partido, venga, es que vamos en lista abierta, ¿será que el señor sí se apunta o no se apunta? Entonces yo creo que hay que tener también responsabilidad con el departamento y ese es el ejercicio que yo estoy haciendo. Si hay una posibilidad real, pues yo ya vengo recorriendo algunos territorios, escuchando a algunas personas que también quieren que yo vaya al Senado de la República y en eso estamos. ¿Qué opina de la aspiración de Juana Carolina? Me parece legítima, me parece auténtica, me parece valiente además. O sea, es que en Caldas, o sea, la democracia lo permite y lo digo con el mayor respeto. En Caldas nos acostumbramos a votar por gente de afuera. O sea, si usted mira las diferentes líneas del Partido Conservador, todos han llevado candidatos al Senado de afuera. Si usted mira las líneas del Partido Liberal, Hola. ¿Se nos fue la señal por allí? ¿Representante? Se nos perdió allí la señal, debe ir en movimiento. entonces, Así. entonces uno dice, venga, será que la gente, será que en Caldas pues no tenemos liderazgo? ¿Será que en Caldas nos falta qué o qué? Entonces me parece valiente lo que ha hecho la representante. Ha hecho, y ella está haciendo su campaña, está haciendo su tarea, me parece, se lo escribí en un mensaje y fui y se lo dije personalmente, le dije, mire, doctora Juana, me parece, no sé pues en qué vaya a terminar, obviamente pues yo estoy con el precandidato de mi partido, Juan Manuel Galán, pero le deseo mucha suerte y esperemos que el camino nos encuentre si a ella le va bien, y si llegan caldenses al gobierno nacional, es que mire, realmente caldenses a altos cargos del gobierno nacional, la última persona que llegó fue la exministra de Deporte pues estuvo pocos meses y poco pudo hacer por el departamento. Entonces Caldas ha perdido esos liderazgos porque no llega ningún caldense a altos cargos y pues uno que espera que cuando lleguen caldenses a altos cargos pues le ayuden al departamento de Caldas. Entonces bienvenidos todos esos liderazgos que quieren salir adelante. Muy bien, representante, ahora sí, hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego, Después muchísimas gracias a hablamos del ustedes. 11. No, ni para qué vamos a No, no hablar. hablamos del 11, bueno. ¿Y del arriero que debe seguir allí o no? Pues yo creo que el ciclo se cumple, o sea, Sí. si este equipo queda eliminado de los 3 torneos, creo que es un ciclo cumplido. Muy bien. Está bien, ahí estamos pendientes de lo que falta, ¿no? Que es la liga y el torneo, la copa, ¿no? La copa. Sí, pero creo que acaban de regalar la clasificación en Palo Grande. Además, uno puede perder partidos. Él no se perdió con Nacional, pero en un partido, digamos, parejo con un rival Sí, señor. que tiene mejores jugadores sin duda alguna y pierde por un penal. Pero usted no pierde en su casa de la manera que perdió el Once Caldas el pasado lunes festivo, que en serio ya fue una cosa totalmente indignante. Hasta pronto, Juan Sebastián, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy 8 de bien. la mañana, Gracias. 2 minutos. Vamos a conocer un poco más de análisis en contexto con el politólogo Pablo Cuartas. Ya está con nosotros el profe Cuartas.